Recording is on. Bien, entonces vamos a ver acá, dice, si una persona tira del extremo de una cuerda o de una barra con una fuerza F1 de módulo 80 newtons y otra tira del extremo opuesto con una fuerza de igual módulo y sentido contrario, la cuerda o la barra ejercen sobre cada persona una fuerza a su vez de 80 newtons y se dice que la tensión a la que está sometida la cuerda o la barra es también de 80 newtons. Entonces, fíjense, acá hacemos un diagrama de cuerpo libre. Dijimos, ahora, ¿cuál es el sistema que está bajo estudio? Es la cuerda. Yo acá entonces me estoy concentrando en lo que le pasa a la cuerda. Entonces dice, si esta persona tira de la cuerda con esta fuerza F1 de módulo 80 newtons y la otra persona tira con una fuerza de igual magnitud y sentido contrario, entonces decimos que esta cuerda está traccionada o tensionada y decimos que está sometida entonces a una tensión de 80 newtons. Entonces, fíjense que si ahora estamos pensando que esta cuerda, entonces, está en equilibrio acá, las dos fuerzas que están actuando en los extremos son de igual módulo y sentido contrario, entonces decimos que está tensionada esta cuerda y que la tensión a la que está sometida es de 80 newtons. Si yo hago un corte cualquiera y me fijo, por ejemplo, en este pedazo de la cuerda, cuáles son las fuerzas que están actuando en los dos extremos, entonces voy a ver que sobre esta cara de la cuerda tiene que estar actuando esta fuerza T, que es igual y opuesta entonces a esta fuerza que está actuando en el extremo opuesto, en el otro extremo. Entonces decimos que esta cuerda está traccionada o tensionada y que el valor de la tensión es esta T que está acá. Ahora, ¿qué pasa con un puntal? ¿Qué es un puntal? Es un palo, un palo. Entonces, el palo puede trabajar a la tracción, como en este caso estoy tirando hacia afuera en los extremos del palo, o bien a la compresión. ¿Qué puedo hacer yo con el palo? Puedo estar empujando un objeto con el palo. Entonces, fíjense, de este lado está la mano que está empujando el objeto, el palo, y de este lado está el objeto que quiero empujar y entonces que ejerce una fuerza también sobre este palo. Y acá está actuando entonces a la compresión. Fíjense que estas dos fuerzas que están actuando en los dos extremos del palo o puntal, entonces lo tienden a comprimir a este palo, a este puntal. Entonces, está actuando a la compresión y la fuerza de compresión será esta fuerza T. Entonces, vamos a ver acá, la cuerda está en equilibrio porque las fuerzas en sus extremos son iguales y opuestas. En cualquier sección de la cuerda existe una tensión, que es esa fuerza T. Y en este caso, entonces, decimos que esta cuerda está sometida a una fuerza de tracción. Para el puntal, si esto en lugar de ser una cuerda fuese un puntal, estaría pasando lo que está descrito acá, que está trabajando la tracción. Y entonces, si ahora el puntal está en equilibrio, las fuerzas en los extremos tienen que ser iguales y opuestas. En cualquier sección del puntal existe una fuerza de tensión, en este caso de tracción o de tensión T, en este caso sería una fuerza de compresión, y decimos que entonces el puntal, en este caso B, está sometido a una fuerza de compresión. Entonces vamos a ver acá un ejemplo, un problema. Dice equilibrio unidimensional. Tensión en una cuerda sin masa. Una cuerda sin masa que no se puede estirar, vamos a decir que es una cuerda ideal. ¿Sí? Una cuerda ideal es una cuerda muy delgadita,
de masa despreciable, que no se puede entonces estirar, como si fuese un elástico, como si fuese un resorte. Entonces, la longitud de esta cuerda va a ser siempre la misma, no se puede estirar. Entonces vamos a ver acá este problema. Dice, una gimnasta de masa 50 kilogramos se cuelga del extremo inferior de una cuerda colgante. El extremo superior está fijo al techo de un gimnasio. Entonces dice, ¿cuánto pesa la gimnasta? ¿Qué fuerza, magnitud y dirección ejerce la cuerda sobre ella? ¿Qué tensión hay en la parte superior de la cuerda? Y entonces se suponga que la masa de la cuerda es despreciable. Y entonces, como nosotros dijimos, lo primero que tenemos que hacer para resolver un problema es un esquemita, entonces, de la situación que está planteando el problema. Entonces, para hacer este esquema, primero tenemos que hacer una segunda lectura. Una gimnasta de 50 kilogramos se encuentra en el extremo inferior de una cuerda colgante. El extremo superior está fijo al techo de un gimnasio. Acá tengo entonces el esquema. Me dice, ¿cuánto pesa la gimnasta? ¿Qué fuerza, magnitud y dirección ejerce la cuerda sobre ella? Entonces, estoy estudiando a la gimnasta. Este es mi sistema. Y entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Vamos a tomar unos minutitos para que ustedes puedan resolver el problema. Hagan en sus cuadernos entonces el diagrama de cuerpo libre. Pongan la fuerza que están actuando. Fíjense, acá están las manitos de la gimnasta que están entonces sujetando la cuerda. Hagan la fuerza entonces que la cuerda está ejerciendo sobre las manos de la gimnasta, etc. Vamos a dar 5 minutitos para que traten de responder estas preguntas. ¿Y cómo vamos? ¿Pudieron terminar el diagrama de cuerpo libre? Tenemos la masa de la gimnasta, cuelga del extremo inferior de una cuerda colgante, el extremo superior está fijo al techo del gimnasio,
Me pregunta cuánto pesa la gimnasta, qué fuerza, magnitud y dirección ejerce la cuerda sobre ella y qué tensión hay en la parte superior de la cuerda. Tenemos una cuerda de masa, entonces, despreciable. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a compartir ahora otra pantalla. Estoy haciendo un dibujito acá. Bueno, entonces acá tenemos, yo quiero hacer el diagrama de cuerpo libre. Acá dibujé a la gimnasta, acá está un pedacito de la cuerda y acá está el techo. Entonces vamos a ver, acá teníamos el techo, vamos a ver acá, a ver si, a ver, volvemos con el lapicito. Este es el techo. Y entonces ahora vamos a ver, me pregunta por el peso. Yo tengo como datos. ¿Cuáles son? Y la masa de la gimnasta es de 50 kilogramos. ¿Y la masa de la cuerda cuánto vale? ¿Qué me dice? Es despreciable. Es despreciable. Entonces vamos a ponerle 0 kilogramos. Vamos a poner aproximadamente igual a 0 kilogramos. Y vamos a pensar que esta cuerda no se estira, etcétera, etcétera. Vamos a pensar que es una cuerda ideal. Entonces, ahora tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, para hacer el diagrama de cuerpo libre, vamos a poner las fuerzas que están actuando. Vamos a empezar. Vamos a poner la fuerza peso. Seguimos con este y entonces vamos a ver la fuerza peso. ¿Cómo dibujo la fuerza peso? Y la vamos a dibujar desde el ombligo y está dirigida entonces hacia abajo. Según la vertical, entonces esta fuerza peso está dirigida hacia abajo. ¿Y dónde tiene la reacción esta fuerza? Este es el peso. La reacción va a estar en el centro de la Tierra. Entonces vamos a dibujar la Tierra, vamos a dibujar la Tierra, la dibujamos, me quedó un poquito acá desplazada, y vamos a dibujar la fuerza peso, entonces acá sobre la Tierra, y esta fuerza peso es una fuerza entonces que tiene el mismo módulo, misma dirección, pero tiene sentido contrario. Entonces, esta va a ser la fuerza P', que es una fuerza con la cual esta gimnasta atrae a la Tierra entonces hacia ella. Tiene el mismo módulo, pero sentido contrario. ¿Qué otras fuerzas están actuando acá? Bueno, la otra fuerza que están actuando son entonces la fuerza que la cuerda ejerce sobre la gimnasta. ¿Por qué? Fíjense, si yo solamente dejo la fuerza peso, ¿qué le estaría pasando a la gimnasta? Estaría cayendo. Exactamente, se estaría cayendo entonces hacia la tierra. Entonces, pero sabemos que está en reposo porque ella se está sujetando acá, entonces, de esta cuerda. Y entonces vamos a dibujar ahora esta fuerza, esta tensión, esta fuerza que ejerce la cuerda y entonces acá hacia arriba. Y entonces tenemos esta fuerza que está dirigida hacia arriba, esta la vamos a llamar T. Y sobre la cuerda, que ahora me quedó muy abajo porque tengo esta... Sobre la cuerda, sobre este extremo de la cuerda, entonces la mano está ejerciendo también una fuerza. Tendría que haber hecho un poquito más arriba. Ustedes lo pueden hacer un poquito más separado ahí. Una fuerza sobre este extremo que tiene el mismo módulo que esta T, pero que tiene sentido contrario. Pero que tiene sentido contrario. Entonces vamos a poner acá esta fuerza que vamos a llamar T'. ¿Cómo nos quedan ahora las ecuaciones, la fuerza neta o resultante sobre esta gimnasta? Planteen la ecuación. ¿Cómo nos quedó la ecuación? Y bueno, para poder plantear la ecuación, entonces lo que tengo que hacer era ¿qué cosa? Y bueno, tengo que poner acá un sistema de referencia, ¿cierto? Porque yo acá estoy ubicando estas fuerzas. Ahora,
para poder plantear las ecuaciones, tengo que poner entonces un sistema de referencia. Y fíjense que acá las fuerzas que están actuando lo están haciendo según un eje Y. Ya vamos a poner un eje Y que nosotros tenemos generalmente que usamos, positivo hacia arriba. ¿Está bien? Entonces tengo acá este eje que vamos a llamar Y. Y vamos a ver nuestras ecuaciones, cómo las vamos a plantear. Ella está en reposo, entonces vamos a tener sumatoria de fuerzas que están actuando sobre la gimnasta. ¿A qué tiene que ser igual? La segunda ley de Newton me dice que es igual a masa por aceleración. Ahora, si está en reposo, ¿cuánto vale la aceleración? ¿Me están escuchando o nos hemos perdido? Es nula. Es nula. La aceleración es igual a 0, entonces esto es igual a masa por... Vamos para atrás, vamos a borrar, por el vector nulo. Ahora, yo puedo trabajar directamente porque sé que todas estas fuerzas que están actuando, fíjense sobre la gimnasta, está actuando la tensión y el peso. Entonces, puedo expresar directamente esta sumatoria y hacerlo según el eje Y. Entonces vamos a ver sumatoria de fuerzas según el eje Y. ¿Eso a qué es igual? Y vamos a ver, esta fuerza, tensión, si yo definí el eje Y positivo hacia arriba, entonces tiene solamente componente según este eje Y positiva. ¿Y cuánto vale la componente en Y de esta fuerza? Vale T. Vale T. Esta es la componente Y de la fuerza tensión. ¿Y cuánto vale la componente Y de la fuerza peso? ¿A qué es igual la fuerza peso? Dijimos que la fuerza peso es igual a M por G. Donde esta G es la aceleración de la gravedad. Ahora, fíjense que G, aceleración de la gravedad, tiene componente I negativa igual a, igual a 9,8, menos 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces, ahora, la fuerza peso tiene componente I negativa porque está dirigida hacia abajo y entonces vale M por G. Y esto tiene que ser igual a 0. Tiene que ser igual a 0 porque la aceleración vale 0. Ahora, fíjense que en este caso, ¿qué me queda entonces? Que la tensión, que esta fuerza T, que ejerce la cuerda sobre la persona, que tiene el mismo módulo que T', porque estos son pares de acción y reacción, entonces la fuerza T es igual a M por G, y conocida la masa, que era de 50 kilogramos, y G, que es aproximadamente igual a 10, ¿a 10 qué? Metros sobre segundo cuadrado, entonces me queda que esta tensión, que la tensión es aproximadamente igual, ustedes hagan la cuentita, ¿cuánto les da? 50 por 9,8. Profe, una pregunta, ¿por qué igualamos a 0 cuando hacemos las de I? ¿Por qué igualamos a 0? Igualamos a 0 porque esta está en reposo. En reposo. ¿Y qué implica en reposo? En reposo significa, es lo mismo que decir que la aceleración de la gimnasta es igual a 0, al vector nulo, que es lo que pusimos acá arriba. Y esta que está acá escrita es la segunda ley de Newton. Yo sé que la fuerza neta o resultante de esta segunda ley, en esta segunda ley que está acá, me dice que la fuerza neta o resultante es igual a masa por aceleración. Ahora, si el cuerpo está en reposo, ¿cuánto vale su aceleración? 0. Vale 0. ¿Está bien? Como la aceleración es un vector, y yo acá lo escribí en forma vectorial, digo, bueno, la aceleración es el vector nulo. Ahora, si es el vector nulo, significa que la componente X, la componente Y, la componente Z son iguales a 0. Ahora,
Yo acá directamente lo expreso por componentes. Fíjate, yo acá tengo solamente, digamos, estas fuerzas están según este eje Y, este eje vertical. Entonces, digo, bueno, la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque este está en reposo y su aceleración vale 0. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que están aplicadas? Son la tensión y el peso. La tensión es una fuerza que tiene componente Y positiva. Si yo la expreso, suponte que yo ponga acá ejes, vamos a poner acá en el plano. Acá tengo un eje X. Y quiero expresar la tensión según este sistema de ejes coordenados. ¿Cómo la escribís a la tensión? Es un vector que tiene componente X que vale 0. ¿Y la componente Y? ¿Cuánto vale? Y vale el módulo de este vector, fíjate, y positivo, porque justamente si yo este vector ahora lo traslado y lo dibujo acá, veo que este vector es un vector que tiene solamente componente Y distinta de 0 y es positiva. Y entonces la pongo acá. Ahora, si yo quiero expresar, según este sistema de ejes coordenados, a este vector, que es el vector peso, ¿cómo me queda el peso? Tiene componente X. Fíjate, ¿qué tengo que hacer con este vector? Tengo que llevarlo de acá, entonces ahora lo voy a dibujar acá. Al vector peso lo vamos a dibujar acá. Ahora, ¿tiene componente X este vector? No. No. Entonces la componente X del vector vale 0. ¿Y la componente Y cuánto vale? Y bueno, ahora fíjate que es negativa la componente Y del vector. ¿Y cuál es el módulo de esa componente Y? El módulo es m por g. Entonces, la componente Y de este vector vale menos m por g. Y g, ahora acá, este g que pongo acá, es un numerito que yo conozco, un numerito que vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y es entonces la aceleración, el módulo de la aceleración de la gravedad. Es el módulo del vector. Por eso, cuando yo reemplazo acá g, ya sabemos que es un numerito positivo. Y es el que tengo que poner acá en esta ecuación. Entonces, si me preguntan cuánto vale el peso de la gimnasta es un vector que tiene componente y negativa, y entonces cuando yo lo calculo, ¿cuánto vale esa componente y? Vale menos, m era 50 por 9,8. ¿Cuánto les da? Da un poquito menos de, un poquito menos de 500. 490. Menos 490. Y entonces, ¿cuáles son las unidades acá? Newton. ¿Y cuánto vale la tensión? Y bueno, la tensión es un vector que tiene componente X 0, componente Y distinta de 0. ¿Y cuánto vale? Fíjense que el módulo del vector tensión o la componente Y del vector, ¿a qué es igual? A m por g. Pero este m por g, si g es positivo y la masa es definida positiva, esto es positivo. Yo siempre cuando expreso estas ecuaciones, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerza en Y, lo que me aparece acá, en general, ¿qué hacemos nosotros? Y bueno, lo que me aparezca acá va a ser el módulo de la componente, porque el signo de la componente lo saco explícitamente. Yo acá tengo que el signo de la componente Y del peso es negativo. El signo menos lo puse acá. El signo de esta fuerza tensión, de la componente Y de la tensión, es positivo. Acá adelante, aunque yo no lo haya puesto, acá hay un signo más. Acá hay un signo más. Entonces la componente ni de esta fuerza es positiva. Entonces, sí o sí el número que encuentro acá tiene que ser un número positivo. Si el resultado que ustedes tienen acá es negativo, significa que algo salió mal en este cálculo. ¿Y cuánto vale entonces esta fuerza? Esta fuerza, si yo la expreso según este sistema de ejes coordenados que está acá, entonces tiene componente x0 y la componente y vale
490 Newton. ¿Está? Ahora, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Podemos Sí, sí. continuar? Ok. Ahora, el problema me preguntaba otra cosa. Me decía, ¿cuál es la fuerza? A ver qué me decía el problema. Esperen, vamos a volver al problema. Vamos a volver al problema. Está acá. Vamos a compartir el problemita. ¿Qué tensión hay en la parte superior de la cuerda? ¿Qué tensión hay en la parte superior de la cuerda? Y bueno, vamos a ver qué tensión hay en la parte superior de la cuerda. Quiere decir, acá arriba, ¿qué fuerza le está ejerciendo el techo? Entonces vamos a ver ahí, yo ahora les voy a compartir entonces el problemita. Vamos de vuelta a la resolución. Estamos acá. Ahora quiero ver qué pasa acá arriba. Ahora el sistema en estudio es la cuerda. Entonces vamos a ver qué fuerza le está ejerciendo el techo. Y ahora vamos entonces a graficarla. Acá tengo entonces un vector. El techo me la está sujetando, ¿cierto? Y sobre el techo entonces hay una fuerza. Vamos a ponerla por acá. Entonces, el techo ejerce una fuerza. Ahora a esta le llamamos T'. Ahora a esta la vamos a llamar T segunda. Y entonces la cuerda al techo le está ejerciendo una fuerza que ahora le vamos a llamar T tercera. ¿Está bien esto? Yo ya encontré cuánto valía T y sé que vale 490 newton. Ahora vamos a ver qué pasa con la cuerda. Y entonces en la cuerda están actuando estas dos fuerzas que están acá. Vamos a borrar esta parte. Porque ahora entonces nos vamos a venir acá a estudiar la cuerda. Entonces, vamos a ver qué pasa con la cuerda. Entonces, dijimos que la masa de la cuerda era aproximadamente igual a 0. Pero a su vez esta cuerda se encuentra en reposo. Entonces, necesariamente, ahora la sumatoria de fuerzas en I sobre la cuerda, ¿a qué es igual? Y bueno, vamos a ver qué pasa con estas fuerzas. Entonces, el eje I positivo hacia arriba. Esta fuerza entonces tiene componente I positiva, T segunda, y esta tiene componente I negativa. Como es negativa esa componente, le pongo el signo menos acá, menos T'. ¿Y a qué tiene que ser igual esto? A masa de la cuerda por aceleración de la cuerda. Masa cuerda por aceleración de la cuerda. Y bueno, ¿cuánto vale la masa de la cuerda? Y vale 0. Y aceleración de la cuerda también vale 0. ¿Y tiene peso la cuerda si la masa vale 0? Y bueno, en principio entonces si la masa es despreciable, el peso, que es m por g, también va a ser despreciable. Fíjense que yo no lo puse al peso acá y tampoco lo dibujé acá. Aproximadamente igual a 0. Y entonces esto hace que esto sea igual a 0. La ecuación de segunda es igual a... Tengo una sola ecuación con dos incógnitas, T segunda y T'. ¿Cuánto vale T' y cuánto? Entonces, ¿cómo hago acá? Tengo una sola ecuación. ¿De dónde sale la otra ecuación para poder resolver cuánto vale la fuerza que el techo ejerce sobre la cuerda? Entonces, fíjense, la fuerza acá arriba es igual a la fuerza acá abajo. Ahora, ¿cuánto vale esta fuerza? Es mi pregunta. Entonces, ahora vamos a usar acá la tercera ley de Newton. Y la tercera ley de Newton me decía lo siguiente. Esto vamos a borrarlo. La tercera ley de Newton me decía lo siguiente. Vamos a ver cuáles son los pares de acción y reacción. Pares de acción y
reacción. Los pares de acción y reacción me daban fuerzas que son iguales en módulo, opuestas en sentido, ¿eh? Y que en este caso, por ejemplo, fíjense, T y T' son pares de acción y reacción, porque T es la fuerza que la cuerda ejerce sobre la gimnasta y T' es la fuerza que la gimnasta ejerce sobre la cuerda. Entonces, ¿cuáles son los pares de acción y reacción? T y T'. Ahora, si estos son pares de acción y reacción, eso implica que el módulo de T es igual al módulo de T'. ¿Y cuánto más vale el módulo de T? Y el módulo de T yo lo calculé antes. Vale 490 newton. Y entonces, con este resultado que tengo acá, me vengo a esta ecuación que está acá y ¿qué encuentro? ¿Cuánto vale la fuerza que el techo ejerce sobre la gimnasta? Es igual entonces a 490 newton. ¿Se entendió hasta acá este problema? ¿Se entiende? Vamos a ver entonces qué pasa con los resultados de esto. Vamos a ver acá. Fíjense en este caso. Acá está el diagrama de cuerpo libre, digamos, sobre la cuerda y sobre la gimnasta, identificando los pares de acción y reacción. Y entonces tienen acá que sobre la cuerda, la fuerza que ejerce el techo sobre la cuerda es de 490 newton, que en este caso, en el cual la masa de la cuerda es despreciable, entonces tiene este valor porque justamente en la ecuación no participa el peso. Ahora, ¿qué pasa si ahora la cuerda, en lugar de tener masa despreciable, tiene un peso que es distinto de cero? Fíjense, ahora tenemos el mismo problema, pero un poquito distinto, porque dice una gimnasta de masa 50 kilogramos, se cuelga del extremo inferior de una cuerda colgante cuyo peso es de 120 newtons. Y ahora tenemos que hallar estas mismas cantidades. ¿Cuál es el peso de la gimnasta? Va a ser el mismo, la fuerza que la cuerda ejerce sobre ella y la tensión que hay en la parte superior de la cuerda. Ahora, la cuerda tiene masa. Vamos a ver cómo eso influye en las ecuaciones que nosotros planteamos. Entonces vamos ahora a la otra pantalla. Ahora, en este dibujito que habíamos hecho acá, ¿qué tengo que dibujar? El peso de la cuerda. La cuerda ahora tiene peso distinto de cero. Vamos a ponerlo con otro color, con este naranjita. Y entonces, ¿dónde lo vamos a graficar? Y lo ponemos por acá. La fuerza peso. El peso de la cuerda, que ahora es distinto de cero. Acá tenemos el peso de la cuerda. ¿Dónde está la reacción? Está acá, entonces, en el centro de la Tierra. Entonces tenemos acá el peso de la cuerda. Bueno, entonces vamos a volver a hacer el análisis de este problema. Vamos a volver a hacer el análisis de este problema. Los datos, bueno, los teníamos. La masa de la gimnasta era de 50 kilogramos. Ustedes los datos los tienen. Ahora, ella sigue en reposo acá. Yo les hago una pregunta. Pregunta siguiente. Este peso que yo le pongo acá a la cuerda, ¿interfiere en algo en lo que tiene que ver con las fuerzas que están actuando sobre la gimnasta? ¿Cambia algo que la cuerda tenga peso, tenga masa distinta de cero
sobre lo que está ocurriendo, sobre esta fuerza que siente la gimnasta sobre la mano? ¿Me están escuchando? No, profe. No, no interviene. Fíjense que esta fuerza está actuando acá, ahora yo estoy viendo acá. Sobre la gimnasta, ¿qué está pasando? Bueno, está en reposo. Vamos a ver la gimnasta. ¿Cuáles son las ecuaciones? Sumatoria de fuerzas en I es igual. Tensión menos el peso de la gimnasta. Tensión menos la masa de la gimnasta multiplicada por la aceleración de la gravedad. No le voy a poner la G de la gimnasta porque si no. M por G. Vamos a saber que la masa de ella es M. Y esto tenía que ser ', a 0. Y fíjense que vuelvo a encontrar que la tensión acá arriba, esta tensión T, vale 0. Y por lo tanto, vale M por G, perdón. Este que está acá restando pasa con signo positivo al otro miembro y me queda entonces que de acá sale que T es igual a M por G, que eran 490 newton. Ahora, por pares de acción y reacción, T es igual a T', y entonces me sale que la tensión de la cuerda acá abajo, por pares de acción y reacción, entonces teníamos que T' en módulo es igual al módulo de T, y eso entonces era igual a 490 newton. Ahora, ¿qué pasa con esta T segunda ahora que sobre la cuerda estoy teniendo un peso de la cuerda que es distinto de 0? Y dijimos que el peso de la cuerda era igual a 120 newton. Es un dato del problema. Entonces ahora vamos a ver sobre la cuerda. ¿Cómo nos queda la ecuación sobre la cuerda? Sobre la cuerda nos queda lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en I es igual. Yo ahora tengo T segunda, que tiene componente en I positiva. ¿Este peso qué componente tiene? ¿Ni positiva o negativa? Negativa. Entonces me queda menos peso de la cuerda menos T' porque también tiene componente en I negativa. Menos T' igual a 0, porque la cuerda está en reposo. Recuerden que esto tiene que ser igual a masa por aceleración de la cuerda, pero si la cuerda no está acelerada, entonces esto es igual a 0. Entonces, vamos a ver de acá. Peso de la cuerda lo conozco, vale 120 newtons. T' la conozco, vale 490 newtons. Entonces, en este caso, T segunda es igual a peso de la cuerda más T' es igual a 120 más 490 newtons. Entonces, ¿cuánto vale T segunda ahora? Fíjense que T segunda es entonces igual a 610 newton. La fuerza en este extremo de la cuerda, esta tensión en este extremo de la cuerda, es distinta a la tensión en el extremo inferior. ¿Cuándo las tensiones son iguales? Cuando la masa de la cuerda es despreciable. Si la cuerda tiene masa, tiene un peso que es distinto de 0, entonces cuidado con el análisis que hacemos de las cuerdas. En general, en los problemas que nosotros vayamos a tratar, vamos a ver que vamos a tener cuerdas ideales. El problema se los va a decir. Una cuerda ideal, entonces una cuerda ideal es una cuerda inextensible y la masa de la cuerda es despreciable. Entonces, eso va a ser una cuerda ideal, una cuerda inextensible de masa despreciable.
¿Mm? Entonces, en ese caso, las tensiones en ambos extremos de la cuerda van a ser iguales. Solamente en ese caso, entonces, esto sirve para que ustedes vean qué pasa. Entonces, en ese caso, van a tener, si la cuerda entonces es ideal, entonces, en el problema, para justificar que las tensiones en ambos extremos son iguales, en módulo, entonces van a poner, como es una cuerda ideal, eso implica que el módulo de T' es igual al módulo de T segunda. ¿Se entendió este problema? Esto nos va a ayudar a justificar el tema de cuánto vale la tensión en un extremo y el otro de la cuerda. Entonces, vamos a trabajar en general con cuerdas ideales. Entonces, bueno, vamos a volver acá al... No sé si les quedó alguna pregunta, si hay alguna duda de esto antes de pasar a lo que sigue. Entonces, vamos a continuar con lo que sigue. Acá está hecho el análisis de un problema entonces que está resuelto en el libro, que lo pueden mirar. Hay otros problemas, acá por ejemplo en el equilibrio, cuando uno habla de equilibrio, habla de cuerpos en general, entonces que no están acelerados. Y fíjense que acá en este problema, dice, en esta figura un motor de peso W cuelga de una cadena unida mediante un anillo O a otras dos cadenas, fíjense, una sujeta al techo y otra sujeta a la pared. Calcule las tensiones en las tres cadenas en términos de W. Y dice, los pesos de las cadenas y el anillo son despreciables. Vamos entonces a despreciar las masas de estas cadenas y de este anillo. Y entonces tienen que calcular estas tensiones, T1, T2 y T3, a las que están sometidas estas cadenas que están acá. Para poder hacerlo, entonces, primero vamos a hacer el esquema, tenemos este esquema, tenemos que identificar cuáles son las fuerzas que están actuando, y entonces para poder identificarlo hay que hacer un diagrama de cuerpo libre. A este motor hay que separarlo entonces de esta cadena, y entonces tenemos que ver cuáles son las fuerzas que están actuando. Fíjense que está actuando sobre el motor el peso, y está actuando la tensión T1. Y sobre este pedacito de cadena, que entonces dijimos tiene masa despreciable, la tensión que está actuando acá, que le ejerce el motor, es igual y opuesta a la que tiene en este otro extremo. Y entonces la que tiene en este otro extremo es igual y opuesta a la fuerza que la cadena está ejerciendo sobre este anillo que está acá. Y ahora nos paramos sobre el anillo, porque fíjense que en este anillo están convergiendo entonces estas tres fuerzas que ejercen las cadenas. Entonces, en este punto acá voy a tener una fuerza que ejerce la cadena sobre O hacia abajo, de módulo T1, una fuerza que ejerce hacia la izquierda, de módulo T2. Fíjense si se corta esta cadena, ¿qué pasa con esto? Y bueno, va a tender entonces a irse hacia acá. Entonces significa que la tensión está dada hacia allá, lo está sujetando. Y la tensión T sub 3. Ahora, para resolver este problema, ¿qué tengo que encontrar yo? T1, T2 y T3, que son las preguntas que me hace. Calcule las tensiones de las tres cadenas. Y entonces, para poder resolver, voy a tener que plantear que esto está en equilibrio. Que la sumatoria de fuerzas sobre el motor es igual a 0 y que la sumatoria de fuerzas sobre en este punto también es igual a 0. Porque esto está entonces en equilibrio. Cuando planteo la ecuación del motor, si yo tomé el eje Y positivo hacia arriba, tengo que la T1 menos el peso, porque tiene componente Y negativa, es igual a 0. Y de acá me sale entonces que T1 es igual al peso del motor. Y si yo planteo ahora las ecuaciones sobre el anillo,
voy a tener que descomponer, fíjense las fuerzas, voy a tener que hacer la sumatoria de fuerza en X y la sumatoria de fuerzas en Y. ¿A qué tiene que ser igual esto? A 0, porque este anillo está en equilibrio, está en reposo. Entonces, sumatoria de fuerza en X, fíjense, acá claramente tuve que poner primero, elegir el sistema de referencia. ¿Hacia dónde es positivo el eje X? Hacia la derecha. Entonces, tomando el eje X positivo hacia la derecha, me queda que esta fuerza T3, componente X positiva, y componente Y, que es positivo hacia arriba, componente Y positiva. Sumatoria de fuerza en X me da T3, módulo de este vector, por el coseno de 60, menos T sub 2. T sub 2, acuérdense que es un numerito positivo acá, porque el signo menos lo puse explícitamente acá afuera. Entonces, la sumatoria de fuerza en X me da T3 coseno de 60 menos T sub 2. Y la sumatoria de fuerza en Y me da T sub 3 por el seno de 60 menos T1. Ahora, yo a T1 la conozco porque lo saqué de las ecuaciones del motor. Reemplazando acá, entonces obtengo finalmente el resultado de este problema. Encuentro T3. Y una vez que tengo T3, que es igual a T1 sobre seno de 60, reemplazando acá, entonces despejo finalmente cuánto vale T sub 2. ¿Se dan cuenta cómo se resuelve este tipo de problemas? Esto es un tipo de problema donde tengo equilibrio. Sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0, porque están en reposo. Ahora, ¿qué pasa si estoy trabajando con un plano inclinado? Y bueno, acá tendré que ver cómo elijo el sistema de referencia que me conviene más. En general, me conviene tomar el eje X paralelo a la superficie de apoyo y el eje Y perpendicular a la superficie de apoyo. Entonces, bueno, acá también hay que hacer el diagrama de cuerpo libre y plantear las sumatorias de fuerzas e igualarlas a 0 si el cuerpo está entonces en reposo. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Vamos bien o hay alguna duda o algo que quedó pendiente? Vamos bien. Bueno, si no hay dudas, vamos a continuar. Ya estamos por terminar. Poleas y cuerdas ideales. Cuando yo tengo acá, esto es una polea. Esto es una polea. Y esta polea ideal va a ser un objeto que me va a permitir cambiar la dirección de la tensión acá en esta polea. Entonces está pasando entonces una cuerda por la garganta de la polea. Vamos a pensar que esta polea que es un cilindro, tiene una masa despreciable. Y entonces, cuando este hilo pasa por la garganta de la polea, simplemente lo que va a hacer esto es cambiar la dirección de la fuerza. Pero el módulo de la tensión en este lado y en este lado, en esta polea, tiene el mismo valor. Los módulos son iguales. Entonces, ¿cuándo vale esto? Cuando la polea es ideal. Entonces, cuando trabajamos con poleas ideales, vamos a tener que las tensiones de las cuerdas en ambos lados, acá de la polea, tienen el mismo módulo. Tienen el mismo módulo. Lo que está pasando, lo que me permite hacer esta polea, es cambiar la dirección de la fuerza. Y entonces, bueno, acá fíjense en este problema, aparece una polea, dice, se están sacando bloques de granito de una cantera por una pendiente de 15 grados. Por razones ecológicas también se está echando tierra en la cantera para llenar los agujeros. Para simplificar el proceso,
usted diseña un sistema en el que una cubeta con tierra de peso W2, incluida la cubeta, todo esto que está acá, tiene un peso total W2, tira de un bloque de granito que se encuentra en un carro y que tiene peso W1, incluido el peso del carro, sobre rieles de acero. Y entonces, acá me está mostrando la figura que a medida que esto cae, esta cubeta cae, este carro está subiendo. Determine qué relación debe existir entre W1 y W2, el peso de estos dos objetos, para que el sistema funcione con rapidez constante. Ignore la fricción en la polea y en las ruedas del carro y el peso del cable. Entonces, tenemos un cable, en principio, también que vamos a considerar ideal, que no se pueda estirar y que tiene una masa despreciable, y vamos a ignorar las fuerzas de fricción entre acá en el eje de la polea y en las ruedas del carro. Acá entonces vamos a despreciar la fricción acá y vamos a despreciar la fricción acá. ¿Cuáles son las fuerzas que van a intervenir? Cuando ustedes hagan un diagrama de cuerpo libre, por ejemplo en el carro, ¿qué fuerzas van a poner acá cuando hagan un diagrama de cuerpo libre? ¿Qué fuerzas pondrían ahí en el carro? Si las tienen que dibujar entonces. ¿Escucha? Ahora sí, ahora se escucha. Perfecto. Dime. Peso, Vamos a poner el peso. Sí. una ¿Qué otra? normal Bien. Bien. y después la tensión y La normal. Y entonces, que es perpendicular a la superficie de apoyo. Y otra fuerza que entonces será acá, esta fuerza que está ejerciendo el cable hacia allá. Entonces, vamos a poner un poquito, vamos a ver así. Acá entonces tengo esta fuerza, que entonces esa tensión que está ejerciendo el cable y que fíjense que está dirigida hacia arriba. La normal, que es perpendicular a la superficie de apoyo, y la fuerza peso, que está entonces en el sentido de la plomada, que está dirigida entonces hacia abajo en el sentido de la plomada. ¿Cómo nos convendrá acá elegir las fuerzas de roce? Dijimos que son despreciables, entonces no las dibujamos directamente. Entonces, ¿cómo les convendrá elegir un sistema de ejes coordenados para describir la sumatoria de fuerzas que están actuando sobre este carro? ¿Cómo lo elegirían ustedes? ¿Cómo pongo el eje X acá? que, claro, el eje X esté paralelo a la superficie, digamos. Paralelo a la superficie. Y entonces fíjense que yo voy a poner el eje X paralelo a la superficie y positivo en el sentido en el cual se está moviendo este cuerpo y está acelerando este cuerpo, porque fíjense, la aceleración, voy a tener una aceleración neta según este eje X, si, vamos a ver qué pasa, si hay aceleración o no hay aceleración. En principio en el sentido del movimiento pongo el eje X positivo. Ahora, si me dice que determine qué reacción debe haber, que la relación entre el peso acá y el peso acá, para que el sistema funcione con rapidez constante. Y este se está moviendo acá según este eje X. Y la rapidez es constante. Y tiene un movimiento entonces rectilíneo sobre estas vías. ¿Puede estar acelerado según el eje X? ¿Cuánto valdrá la aceleración en este cuerpo? Según Y, si yo pongo un eje Y acá, en el sentido, digamos, de la normal, perpendicular al plano,
Entonces, según I no puede haber movimiento porque no se está desplazando perpendicularmente al plano, se está desplazando sobre el plano y acá pusimos este eje X. Ahora, si se está desplazando en una línea recta con rapidez constante, significa que la aceleración, según este eje X, vale 0. Y eso es lo que van a tener que plantear entonces en este problema. En este caso de la cubeta, ¿cuáles son las fuerzas que van a graficar en el diagrama de cuerpo libre? El peso y la tensión. Exactamente. El peso, vamos a ponerlo en rojo, así ya ponemos un color para el peso. El peso y la tensión que está ejerciendo acá entonces la cuerda. Entonces vamos a poner acá la fuerza esta, la tensión, acá sobre el balde, esa fuercita para arriba. Después ustedes, por supuesto, van a tener que ver qué pasa con estas fuerzas. Vamos a tener que hacer el diagrama de cuerpo libre, vamos a tener que estudiarla, digamos, pero en principio entonces tenemos esta tensión. Vamos a poner ahora acá, dirigida hacia arriba. Entonces, sumatoria de fuerzas en I. Si baja con rapidez constante. Primero, bueno, tenemos que, para poder describir cuál es el eje I, ¿cómo lo elegimos al eje I? ¿Cómo les gustaría elegirlo? Y bueno, a mí me gusta elegirlo en el sentido en el cual, con el sentido positivo, el sentido en el cual se está moviendo el objeto. Como este objeto está cayendo, está bajando, entonces yo voy a poner un eje I positivo hacia abajo. Obviamente que ustedes pueden poner el sentido del eje I como ustedes prefieran. Siempre cuidado cuando expreso entonces la fuerza, porque fíjense que acá el peso tiene componente I positiva y la tensión tiene componente I negativa. Entonces, depende cómo queramos nosotros elegir el eje. A mí me gusta elegirlo así, pero el libro no lo elige como me gusta. A mí lo elige con el eje I positivo hacia arriba. Ahora volvemos entonces a la presentación. Fíjense que acá entonces tengo los ejes X e Y. Acá tengo entonces, como nosotros graficamos recién, esta tensión, graficamos la normal y graficamos el peso. Estas son las fuerzas que están actuando sobre el carrito y sobre la cubeta está actuando el peso y está actuando la tensión. Ahora, ¿qué habíamos dicho? Que a ambos lados de la polea, las fuerzas, en esta, si tengo estas cuerdas ideales, las tensiones en ambos extremos son iguales, y lo único que está haciendo esta polea ideal es cambiar la dirección de la cuerda. Pero de este lado, la tensión de la cuerda es igual a la tensión que tiene acá. Y la tensión a lo largo de toda la cuerda tiene el mismo valor. Y fíjense que esto ya el problema lo está poniendo. Acá le pone T y acá le pone T. Porque tengo cuerda y polea ideal. Y entonces, si están cayendo, fíjense, con rapidez constante, todo esto que está acá, la cuerda tiene la misma rapidez que está teniendo esta cubeta y tiene la misma rapidez que tiene este carro que se está moviendo acá, que son constantes. Entonces, si la rapidez de esto en esta bajada es constante, este está teniendo un movimiento rectilíneo uniforme. Quiere decir que la aceleración vale 0. Si la aceleración vale 0, entonces necesariamente estas fuerzas, ¿cómo tienen que ser en módulo? Iguales. Iguales, porque la sumatoria de fuerzas acá vale 0 y la sumatoria de fuerzas acá también tiene que valer 0. Y eso les va a permitir entonces encontrar la relación entre el peso de la cubeta y el peso del carro. Porque tienen justamente que plantear que estos dos cuerpos se están moviendo con velocidad constante en estos movimientos rectilíneos uniformes. Este es un movimiento rectilíneo acá y este es un movimiento rectilíneo acá. Y entonces esas aceleraciones que valen 0 me van a permitir encontrar las relaciones, dado que estas tensiones son iguales,
las relaciones entre el peso del carro y el peso de la cubeta. Traten de plantearlo. ¿Les parece que pueden plantearlo solos a este problema para poder resolverlo? Una vez que pueden plantear el problema y encuentran la solución, la relación que tiene que haber entre el peso del carro y el de la cubeta, fíjense en la resolución que está en el Sears. Fíjense entonces en la resolución que está en el Sears para comparar con el resultado que obtuvieron ustedes. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Están cansados o vamos bien? ¿Podemos seguir con la fuerza del resorte o ya estamos para tirar la toalla? Sí, esta unidad la pueden estudiar del Sears o la pueden estudiar también del Serway. Obviamente ambos libros lo vamos a ir siguiendo. Nosotros tomamos el Sears, digamos, como libro de cabecera, pero obviamente también el Serway. Este problema es uno de los problemas, el que vimos recién, es uno de los problemas que está resuelto en el Sears. Lo mismo que el problemita, digamos, de la que vimos antes, problemita de la chica, digamos, que estaba colgando del techo de la gimnasta, que estaba colgando de esa cuerda que estaba sujeta al techo, o el problema del motor. Son problemitas que están resueltos en los libros. Van a ver que yo les pongo acá ejemplos resueltos, tanto que están en el Sears como en el Serway, en cualquiera de los dos libros. En el Sears, esto que estamos viendo acá corresponde al capítulo 5. Leyes de Newton, entonces, son capítulos 4 y 5 del Sears. Para que ustedes vayan leyendo estos capítulos del libro. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Podemos seguir un poquito más para ver la parte de fuerzas elásticas? ¿O ya se cansaron? Seguimos con fuerzas elásticas el día lunes. Qué público difícil, ¿eh? No respondieron nada en toda la mañana. Al principio no respondieron nada porque, pobrecito, no era culpa de ellos. Ellos estaban queriendo responder y yo no los estaba escuchando. Pero bueno, ahora el público sí, se está complicado. Pero bueno, acá Renata y se mejora el lunes. Regio, mejora el lunes. Continuamos entonces el lunes así. Vamos viendo problemas y vamos mechando con la teoría, para que no se haga tan largo el tema de la teoría. No vimos, digamos, no los escuché,